Solía pensar que el reconocimiento tenía un sonido, el clic de una puerta al abrirse, una voz que se detiene un instante al pronunciar tu nombre, esa pausa suave antes de que alguien se haga a un lado para dejarte pasar. El lector no se detuvo conmigo. Parpadeó en rojo una vez luego otra, cada vez un poco más rápido, como si quisiera asegurarse. Pasé mi gafete de nuevo sin mirar, solo por costumbre. Nada, sin clic. Emily Carter pasó con un café para llevar, frenó un segundo al verme, luego fingió acomodarse la manga. No dijo nada. Yo tampoco. Fui al elevador lateral. Las puertas se abrieron antes de que presionara el botón, como si todo funcionara demasiado bien en el peor momento. Arriba, la puerta del laboratorio estaba entreabierta. Una mujer que no conocía entraba con un pizarrón y apilaba cuadernos, mis cuadernos, aunque no lo dije. Todavía estaba la mancha de café gastada en la esquina del escritorio. La forma seguía igual. Linda en recepción esbozó una sonrisa apretada cuando regresé a planta baja. No levantó la vista del monitor. Creo que tu acceso ya fue depurado con el nuevo reordenamiento. La palabra depurado se me quedó pegada como interferencia en la línea. Me quedé un rato en la sala de descanso. Habían cambiado la máquina, ahora era más estilizada con luz LED azul en vez del viejo verde. No preparé nada. A las 4:17 p.m. llegó un correo. Asunto: próxima discusión sobre optimización departamental. Remitente: Mark Logan. No había saludo. Solo una línea sobre eficiencia en los recursos y un número de sala. No mencionaba mi cargo. El gafete permaneció prendido a mi cuello todo el día. Ni siquiera me lo quité al salir del edificio. Tenía un rayón en la esquina inferior de cuando lo dejé caer el primer día que nos mudamos al tercer piso. Ese rayón solía reflejar la luz cuando pasaba bajo los fluorescentes. Ahora solo parecía otro rectángulo de plástico cualquiera. Me quedé en el coche más tiempo del necesario. El teléfono vibró una vez, Emily otra vez, tal vez queriendo decir algo demasiado tarde. No revisé. A veces la ausencia no necesita anunciarse. Solo espera en silencio como un gafete que ya no abre ninguna puerta. Nunca creí que el silencio significara estar de acuerdo. A veces es simplemente lo único que queda cuando el ruido ya no lleva a ningún lado. Después de la adquisición me hice a un lado antes de que alguien me lo pidiera. El título seguía, pero las decisiones ya no esperaban mi opinión. Lo llamé transición, no retirada. Alguien tenía que dejar espacio. Los vi cambiar declaraciones de misión por métricas, pintar por encima del propósito con proyecciones. No interrumpí. Te vas a adaptar, dijo Robert una vez antes de irse. Solo sé útil al nuevo ritmo. Le dije que sí. Esa parte era verdad. Cada trimestre seguía enviando propuestas anotadas a mano con encuadernado de espiral con apéndices cruzados. De esas que toman fines de semana, no juntas. Las respuestas llegaban en segundos, nunca más de 2 palabras. Recibido. Archivado. Aún así, entrené a los analistas junior. Dibujé sistemas en paredes de vidrio, repartí mis viejos cuadernos. Una vez le di a Emily mi libreta de las pruebas de optimización solar. La sostuvo en las manos como si fuera un fósil. Ya ni usan este modelo, murmuró. Solo asentí. Igual funcionaba. No respondió. En una asamblea general, Mark se paró junto al proyector. Su corbata estaba chueca, pero nadie se lo dijo. Estamos construyendo hacia adelante. Las funciones heredadas se irán eliminando conforme sea necesario. Yo estaba en la 4ª fila. Mi nombre no aparecía en la agenda. No lo hacía desde hace meses. Cuando llegó mi cumpleaños, recibí una tarjeta del equipo directivo. El sobre estaba sellado, pero en blanco. Dentro había 3 firmas que no reconocí. Ningún mensaje. Solo mi nombre mal escrito. Más tarde esa semana dejé un informe impreso en el escritorio de Mark. Era una propuesta de reestructuración para modelos híbridos, 7 meses de datos de campo resumidos en 30 páginas. Lo coloqué junto a su taza de café. La marca del vaso había manchado ligeramente la madera en forma de signo de interrogación. 7 días después seguía en el mismo lugar. Ni siquiera lo habían movido a un lado. Una mañana, en una reunión a la que no fui invitada pero decidí asistir, escuché una frase que no esperaba. Todavía está aquí, dijo Mark sin bajar la voz. Pensé que ya habíamos reasignado esa plaza. Nadie lo corrigió. No salí del salón. No hablé. Solo doblé la esquina de mi libreta una vez, luego otra, hasta que quedó firme.
Algunas desapariciones no se escriben con tinta. Empiezan en silencio y terminan cuando alguien finge que nunca estuviste ahí. Hay un momento en ciertas fotos donde la luz rebota mal y un rostro se desvanece en el brillo. El mío siempre acababa justo ahí. Me senté sola en lo que antes era mi oficina. La pintura estaba opaca alrededor de los marcos que quitaron dejando siluetas pálidas, donde el pasado se había aferrado demasiado. No quité la foto grupal que seguía clavada detrás de la puerta. La mayoría ya no estaban, algunos por decisión propia, otros por presupuesto. En la foto Robert estaba justo en el centro, una mano en mi hombro. Recordaba ese día alguien había tirado café sobre la tapa del lente y usamos una secadora para quitar el vapor. La luz del techo me dio justo en la cara, dejando un resplandor blanco donde debieron estar mis ojos. Usaron esa imagen en la presentación para inversionistas durante años. Nadie notó la cara que faltaba. En el lanzamiento del producto, hace 2 primaveras, me senté en la 6ª fila. Sin reservación, solo disponible. El brillo de nuestro liderazgo actual nos ha llevado hasta aquí, proclamó Charles Peterson, alzando su copa bajo el reflector. El futuro de esta empresa está en manos de visionarios como Mark Logan. Ni una palabra sobre quiénes hicieron los primeros bocetos. Alguien detrás de mí susurró. Ella estaba en cumplimiento. En la cumbre anual, un presentador fue mostrando una línea del tiempo con los hitos culturales. Mark dio forma al espíritu que hoy compartimos. Su claridad nos dio estructura. Deslicé el pulgar por el borde de mi saco. El hilo ya se había soltado a la altura de la muñeca. Una vez un mensajero dejó en mi escritorio una invitación para la asamblea de accionistas. Dentro venía el mapa de asientos de la sesión general. Mi nombre no estaba. Había una nota garabateada al final. Los invitados extra pueden observar desde la zona abierta. Aún así asistí. Nadie me dirigió la palabra. Durante la grabación de un video institucional, el otoño pasado filmaron un segmento sobre legado. Yo estaba fuera del encuadre, observando, mientras una asociada joven leía desde el teleprompter. Nuestro éxito viene de décadas de miembros comprometidos. Mi participación apareció en los subtítulos como colaboradora de larga trayectoria I+D, sin título, sin contexto. Cuando cerré el cajón de ese escritorio viejo, la foto se movió. El chinche que sostenía mi esquina se había aflojado inclinando mi rostro aún más hacia el resplandor. No lo arreglé. Hay cosas que se ven con más claridad cuando dejas de forzarlas a mantenerse en su lugar. Algunos momentos llegan sin hacer ruido, solo con la forma de una frase que no tiembla al decirse en voz alta. No tenía intención de detenerme frente a la sala de juntas de cristal. Iba de camino a dejar unos formatos viejos de inventario, de esos que ya nadie archiva, pero que yo aún mantenía al día. Desde el pasillo, la pantalla era visible fondo blanco, bloques azules, líneas limpias. Un nuevo organigrama. Mark estaba de pie frente a ella, una mano en el bolsillo y la otra con el apuntador láser, señalando un recuadro rojo intenso en la esquina. Este segmento es legado. No lo vamos a conservar, dijo. El CEO asintió sin despegar la vista de su tablet. Reconocí el rojo. Cubría lo que antes era investigación y desarrollo. No había nombres dentro. Solo un cuadrado desvaneciéndose hacia la irrelevancia. Mark cambió ligeramente de postura y pasó a la siguiente diapositiva. Estamos reestructurando desde la base, sin silos heredados. Pausó. Luego, con una leve inclinación de cabeza, agregó: su nombre es solo una firma de legado. Ya no tiene valor. La forma en que dijo solo no me sorprendió. Le salió con tanta naturalidad que parecía ensayado. Nadie lo corrigió. Nadie siquiera se movió en su silla. Me quedé tras el borde esmerilado del vidrio donde mi reflejo se mezclaba con el fantasma del organigrama. La forma de donde alguna vez estuve aún encajaba, pero la luz ya pasaba libremente a través de ella. De vuelta en mi oficina, lo que quedaba de ella, abrí el cajón bajo el archivador con una llave que no había usado en 6 años. Las bisagras se trabaron un poco. Dentro había una sola carpeta negra envuelta con cinta de lino. La desaté sin dudar. El papel era más pesado de lo que recordaba. La tinta seguía intacta.
A mitad de la última página, mi nombre aparecía en azul, escrito en un día en que aún creíamos que la permanencia podía firmarse como ley. Leí la cláusula lentamente. En caso de terminación involuntaria sin causa justificada, el licenciante se reserva el derecho de retirar toda propiedad intelectual asignada a su nombre con un aviso por escrito de 30 días. Había sido idea mía, una salvaguarda que nadie cuestionó. La firmaron para que me sintiera segura. Nunca pensaron que llegaría a importar. El número de cláusula estaba en cursiva sección 4B. La recorrí con el dedo una vez y luego dejé la mano reposar. Algunas bases no se escriben para consuelo. Se redactan para ser recordadas cuando el silencio se vuelve demasiado exacto. El silencio pesa diferente cuando lo eliges en lugar de dejar que te lo impongan. La sala de juntas que habían reservado estaba en el último piso con alfombra neutra y una vista diseñada para distraer de las pequeñas humillaciones. Mark estaba sentado al fondo de la mesa larga, con las manos entrelazadas como si hubiera practicado esa pose diplomática. Su silla estaba ligeramente más alta que las demás. Una copia de la nueva estructura estaba entre nosotros plastificada con códigos de color llena de notas al pie que nadie leería. Mi nombre había sido tachado en gris, no eliminado, solo apagado. No levantó la vista al comenzar. Hemos creado algo que honra tus contribuciones, un título de consultora, flexible simbólico. No estarás involucrada en operaciones. Sonrió como si estuviera siendo generoso. Sin reportes, sin equipo, pero conservarás presencia en papel. Empujó una carpeta hacia mí. La esquina se dobló un poco al atorarse con el brillo del barniz. Mi nombre estaba mal escrito en la pestaña. No la abrí. No, gracias. No será necesario. Su expresión se sostuvo un segundo más de lo normal, como si no hubiera ensayado para una negativa. Bueno, dijo, retirando la carpeta. Desactivaremos tu acceso antes de las 5 de hoy. Asentí una vez. Afuera el elevador llegó sin hacer ruido. No volteé. Durante el descenso los números del panel brillaban en blanco. Nadie dijo nada. En la recepción, Linda permanecía completamente quieta con los brazos a los costados. Una astilla en su esmalte de uñas me llamó la atención. Miró de reojo la consola de seguridad y luego apartó la vista. Me quité el gafete del cuello y lo dejé boca arriba sobre el mostrador. Se deslizó ligeramente al asentarse, atorándose apenas contra el borde metálico. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. El edificio no se inmutó. Las plantas del vestíbulo seguían recortadas, las sillas permanecían alineadas, el zumbido de las luces no cambió. Pero algo en el aire se sentía suelto como cuando quitas un cuadro después de años colgado en la misma pared con la silueta aún marcada detrás. Afuera, acomodé la manga de mi abrigo donde el forro ya estaba deshilachado. El hilo se jalaba en 2 direcciones, pero no se rompía. Algunas salidas no cierran con portazo. Se quedan abiertas lo suficiente para que la ausencia resuene por cada sala que alguna vez conoció tu nombre. Algunas salas conservan la forma de las cosas mucho después de que se han ido. La pared aún tenía la marca tenue donde colgamos el pizarrón original, 4 orificios de chinche y un rectángulo de pintura más clara que el resto. No lo cubrí. Dejarlo visible se sentía más honesto que fingir que ese espacio fue solo una sala. Puse mi laptop sobre la mesa junto a la ventana, la misma, donde Robert alguna vez equilibró una batería prototipo cuando aún soldábamos los cables a mano. La pantalla tardó más en encender de lo que recordaba. Dejé que parpadeara hasta despertar sin presionar nada. En el escritorio había carpetas etiquetadas por versión, fecha, etapa. La mayoría con mis iniciales. Otras con nombres clave que solo yo entendía. No las abrí de inmediato. Solo me senté y dejé que la máquina vibrara. Jim tocó una vez y luego entró. Llevaba café del lugar a 2 calles todavía con la funda de cartón. No dijo nada. Solo puso el vaso sobre la mesa y esperó mientras yo sacaba la carpeta negra del cajón del archivador. No nos sentamos uno frente al otro. Nos sentamos hombro con hombro como en el garage, cuando redactamos la cláusula original. Pasó la página correcta con el dedo firme. Terminación no mutua sin causa justificada leyó.
30 días, aviso por escrito. Reversión total. No lo interrumpí. Es hora, asintió. Lo haremos limpio. Después de que se fue lavé la tetera de acero. Un lado del mango estaba ligeramente deformado por haber tocado una resistencia caliente años atrás. Nunca la cambié. Solo aprendí a sujetarla distinto. El vapor se enroscaba por la rejilla de la ventana mientras el agua se calentaba. El aire de afuera traía ese olor seco a polvo y pasto como papel antes de volverse amarillo. Vertí el agua despacio, cuidando que no se desbordara del borde de la taza de cerámica astillada en el borde. No revisé la hora, no anoté nada. La tetera hizo un clic al enfriarse. El sonido fue pequeño, pero claro, como algo hecho bien. Hay nombres que no necesitan puertas. Solo necesitan ser dichos una vez en un cuarto que todavía recuerda quién lo construyó. La gente no suele volver por lo que dejó atrás. Regresa por lo que olvidó llevarse. Dejé el fax doblado sobre el alféizar de la ventana por 2 días antes de abrirlo. El encabezado mostraba mi antiguo departamento con tinta ya deslavada seguido de una línea de asunto en negritas. Discusión de reintegración. Rol estratégico de asesoría. Mi nombre no aparecía sino hasta el segundo párrafo, y aún así no era exactamente mío. Solo una frase colaboradora previa con conocimiento delegado. La carta ofrecía una reunión. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo interés envuelto en cautela. El tipo de lenguaje que se usa cuando no se quiere parecer que se necesita algo. Arthur fue el primero en llamar. Su voz sonaba medida como alguien caminando por una cuerda que no le pertenece. Claire, solo necesito escucharlo de ti. Invocaste la cláusula 4B, no llené el silencio. Les dije que no era un farol, continuó. El acuerdo con Múnich fue marcado. Están pidiendo la licencia actualizada con verificación completa de fundadora. Otra pausa. Tienen retenidos 50 millones hasta que resolvamos esto. Escuché el roce de su manga contra el auricular cuando se acomodó. Necesitan tu firma, Claire. No tu recuerdo. Aparentemente Mark había culpado al equipo legal por no eliminar la cláusula fundacional. Hubo una reunión. Alguien preguntó sobre la cadena de propiedad. Nadie tenía una respuesta lista. Solo eso bastó para detener todo. Luego llegó la llamada de un número desconocido. Dejé que sonara 2 veces antes de levantar el teléfono. Claire, Charles Peterson. Espero que hayas tenido tiempo de considerar opciones. Nos gustaría replantear tu rol tal vez como asesora senior. Simbólico, por supuesto, pero con visibilidad. Hablaba como si leyera una lista que alguien más le había escrito. Estamos dispuestos a ser flexibles. No hace falta volver al pasado, solo avanzar. La estática en la línea casi se tragó la última palabra. No respondí. Dejé que el silencio retomara su forma completa. Después de colgar, desplegué el fax de nuevo. El papel se había doblado justo sobre la palabra colaboradora, como si la hoja misma resistiera sostenerla. Lo dejé sobre la mesa junto a la tetera. La brisa levantó una esquina antes de volver a aplastarla. No habían vuelto por mí. Habían vuelto por lo que creían que aún podía entregarles. Hay nombres que no se desvanecen, solo se ignoran, hasta que se vuelven necesarios otra vez. Nunca me di cuenta de cuánto espacio puede dejar el silencio, hasta que dejé de intentar llenarlo. Empecé a despertar antes del despertador. No por urgencia, solo por esa quietud que llega temprano y se queda. Infundía el té lentamente, el vapor enroscándose alrededor del pico de la vieja tetera de plata. El mango ya no necesitaba ajustes. Mi mano había aprendido el ángulo correcto. El romero junto a la ventana había crecido de lado, inclinándose hacia cualquier luz que pudiera alcanzar. Cada mañana giraba la maceta un cuarto de vuelta, dejándolo reaprender el equilibrio sin imponerle nada. Llegó una carta de la universidad, mi antiguo departamento, aún usando sobres con el escudo ya deslavado. Dentro venía una invitación para hablar sobre ética en la innovación. Leí la nota 2 veces. Esta vez mi nombre estaba bien escrito. No respondí de inmediato. Cuando lo hice rechacé el podio, pero ofrecí una declaración por escrito. No era larga. Solo una reflexión sobre lo que se pierde cuando la eficiencia corre más rápido que el propósito. La leyeron al final de la sesión antes de que se encendieran las luces.
Pasé el día siguiente reorganizando el estudio. El gabinete aún guardaba nuestra foto del día del lanzamiento tomada antes de que saliera el primer producto. El rostro de Robert se veía más claro de lo que recordaba, menos peso en los ojos. Tomé un lápiz y marqué con un círculo 5 nombres, incluido el suyo. Los demás los dejé intactos. Había un sobre que no había abierto. Venía de una firma a la que alguna vez asesoré. Dentro había una oferta de contrato generosa, con participación accionaria. No mencionaba mi salida, solo una línea de firma bajo las palabras asesora emérita. Lo doblé por la mitad sin marcarlo y lo coloqué bajo el montón de ensayos que había estado releyendo. A veces el reconocimiento llega disfrazado de oportunidad, a veces de repetición. Después saqué la pluma fuente que no usaba desde hacía años. La tinta violeta aún fluía. Escribí a Jim en papel grueso, líneas tenues pero parejas. No quiero volver. Pero si van a la reconstruir, que lo hagan bien. La letra se veía familiar pero más firme que antes. No la corregí. Cuando sellé el sobre, la cera se resquebrajó un poco. Puse el pulgar sobre la grieta no para arreglarla, solo para sentir su borde. Hay cosas que no necesitan ser reparadas. Solo necesitan ser nombradas una vez en el lenguaje de quien ya no pide ser visto. Algunos cierres no llegan con ruido. Se asientan como polvo sobre algo que ya no será movido. El sobre ya estaba dirigido. Mi letra en papel grueso, trazos parejos, la tinta seca. Doblé la carta en 3 una vez, a lo largo 2 veces en cruz y presioné el borde con la palma. El sello de cera tardó más en derretirse de lo que recordaba, pero el rojo seguía firme al enfriarse. La llamada a Jim duró 23 segundos. Procede. No pidió confirmación. A las 9 en punto se publicó el anuncio. No actualicé las noticias. No revisé las redes. El mensaje era claro, la licencia había sido revocada por completo. Efectiva de inmediato, cualquier uso de la tecnología protegida sería considerado no autorizado. Para el mediodía las acciones habían caído lo suficiente como para detener las operaciones. Las líneas de suministro se congelaron. Los pedidos quedaron en pausa. La infraestructura no colapsó, simplemente se detuvo como un sistema esperando un permiso que ya no tenía. El nombre de Mark Logan desapareció del directorio ejecutivo. La renuncia de Charles Peterson fue catalogada como mutua, aunque el lenguaje dejaba espacio para que cada quien imaginara lo que quisiera. Ninguno de los dos se comunicó. Pasó una semana. La carta que llegó no tenía membrete de la empresa, sino del despacho legal. Era generosa, 7 cifras, lenguaje limpio, una invitación a restaurar la licencia tal como estaba. La leí una vez, luego la doblé por la mitad y escribí una sola línea de respuesta. Una licencia puede concederse, pero no a lo que queda. Aceptaron los términos antes de que terminara la semana. La entidad se disolvería. Se formaría una nueva junta. No me ofrecieron un título, solo un asiento fundador permanente sin nombre, solo presencia. La segunda carta que escribí no fue mecanografiada. Usé de nuevo tinta violeta, esta vez en una hoja arrancada del cuaderno que usé en los primeros días. La mantuve breve, sin lenguaje legal, sin emociones. Solo claridad. Coloqué ambas cartas en el mismo sobre dobladas con cuidado y lo sellé con cera del mismo estuche que había guardado en el cajón debajo de la caja fuerte. El sello se agrietó ligeramente en una orilla. No lo corregí. El paquete reposó un momento antes de que lo empujara al otro lado de la mesa. La esquina del papel atrapó la luz, luego se quedó quieta. Hay cosas que no se restauran. Se redefinen por la mano que dobla el pliego final. Hay nombres que ya no necesitan resonar para seguir perteneciendo al lugar donde comenzaron. La tetera soltó un silbido suave antes de quedarse en silencio. La levanté sin prisa, el mango cálido pero firme. El pico curvado lo justo para verter sin derramar, aunque el cuerpo tenía una abolladura leve cerca de la base. Nunca intenté arreglarla. El vapor se elevó mientras llenaba la taza de porcelana, borde fino, con una fisura tenue que bajaba del labio hasta la base, como una línea de tinta trazada a mano. Aún así, se mantenía firme. Afuera, por la ventana abierta, la albahaca había crecido sin control, con hojas gruesas y disparejas. El aire entraba seco y luminoso, con olor a tierra tibia por el sol y un leve rastro a papel viejo.
La mesa estaba cubierta de sobres sin abrir, algunos con escudos repujados, otros con etiquetas escritas a máquina. No extendí la mano hacia ninguno. Había tiempo. La carpeta envuelta en tela descansaba bajo mi palma, sin cerradura, sin archivador, solo un cajón que deslizaba fácil y cerraba sin ruido. Los documentos dentro ya estaban marcados como definitivos. No los volví a leer. Al otro lado del cuarto, el marco estaba inclinado ligeramente hacia la izquierda. Había reemplazado el vidrio roto el mes pasado. La foto dentro seguía igual, pero los nombres debajo los había añadido yo misma, trazos suaves de lápiz intencionales y ligeros. Una línea bajo cada uno todavía parte de esto. Dejé la taza con cuidado. El té ya se había enfriado lo justo para tomarse sin sobresalto. Abrí el cuaderno en la última hoja en blanco. La portada se había ablandado con los años de uso. El lomo seguía intacto. No hice borradores. No reformulé. Escribí una sola línea. No tienes que ser vista para seguir siendo real. La tinta secó en segundos. La hoja no se corrió. No sonó ninguna alerta. No entró ninguna llamada. Las noticias no mencionaban nada nuevo y no volví a mirar. La habitación se quedó quieta. El té tibio. La fisura en la taza no creció. Tampoco el silencio. Hay vidas que no se declaran. Se miden en lo que permanece intacto después de que el ruido cesa.